Bueno, muy buenas tardes, estimados aprendices. El día de hoy, pues vengo a socializar con ustedes unas evidencias que estaban pendientes. Estas evidencias, pues yo les voy a extender plazos, les escribo en el chat la fecha que quedaría estas evidencias. Bueno, la primera es un mapa mental. Esta evidencia de aprendizaje se deberá representar en un mapa mental las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo en el cual ustedes se encuentran identificando sus necesidades y problemáticas. De acuerdo con lo anterior, para la elaboración del mapa mental se sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Formato puedes elaborar a través de cualquier herramienta que a ustedes les quede más fácil manejar para la elaboración de un mapa mental. Es válido a mano también. Pero igual recalcar que la evidencia sea elaborada en una sola página, por favor, y en esa misma página que sea su nombre, que esté su nombre allí. Definir el contenido central, ubicar el nombre del contexto en el centro de la pantalla o el papel y distinguir con una imagen o icono que lo represente. El contenido central es un tema, idea o concepto a desarrollar. Tercero, van a identificar un número limitado de características del contenido central, hacer las conexiones a través de ideas principales, posteriormente en agrupaciones y asociaciones. Previamente se sugiere tener en cuenta una lluvia de ideas, es importante el uso de colores, no por conexión, teniendo especial cuidado en su grosor. Jerarquía de ideas, establecer el tamaño de las ramificaciones, letras, colores, categorías y subcategorías, estableciendo un tamaño determinado para las ramas y las imágenes, para que en la lectura se entienda que el tamaño de las ramas e imágenes principales es mayor que el de las ramas secundarias y de estas últimas mayor que el de las terciarias y así sucesivamente. Unir asociaciones mediante ramificación y líneas se irradian a las ideas secundarias la asociación entre ideas. Texto, ampliación hacia afuera, priorizar las ideas y las manecillas de reloj en cada conexión, incluir una imagen digital, elaboración a mano. Ubicar imágenes, apoyos visuales y colores que determinarán la calidad de la presentación. Por esta razón se recomienda tener especial cuidado con la calidad y el tamaño de la imagen para acentuar las ideas a recordar. Diseñar nodos para asegurar las conexiones entre las conexiones. Lineamientos generales, producto a entregar, un mapa mental en formato PDF, extensión una página y se van a remitir al área indicada de la evidencia. Bueno, para esta segunda evidencia, bueno, el mapa mental, pues ustedes ya tienen mucho conocimiento, cómo elaborar los mapas mentales, eso era como un recordatorio. De igual forma, es importante que lean la guía de lo que tienen que presentar. Es importante pues leer el tema también, ¿no? Un momento aquí. Sí. Bueno, el material de formación es fundamentos de investigación. Estas evidencias están en la guía de aprendizaje número 7. Bueno, elaborar propuesta de investigación formativa teniendo en cuenta las situaciones de orden social y productivo. El objetivo de esta actividad es comprender y dar respuesta a las necesidades del contexto por medio del desarrollo de procesos de investigación efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social y productivo. Material de formación para desarrollar esta actividad adecuadamente. Se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo Fundamentos de Investigación. Y a continuación se describe la secuencia de las acciones correspondientes de la evidencia conforme a la actividad de aprendizaje. Bueno, para presentar esta evidencia de aprendizaje se pretende realizar una propuesta de investigación, la cual se realizará a partir del diligenciamiento de cada una de las pestañas del formato propuesta de investigación formativa. Este es un formato en Excel que está en la plataforma. Bueno, no lo he mirado en qué parte está. De igual forma, yo se los comparto cuando lo encuentre. Si ya lo tienen, pues bueno, no hay problema.
Para lo anterior se sugiere consulta del anexo formato propuesta y de manera específica realizar las siguientes recomendaciones. Primero, en cuanto a aspectos generales, el documento debe ser presentado en fuente Arial 10, interlineado 1.5. Entonces es muy importante que sigan las directrices de lo que se está solicitando. Entonces, solamente es ustedes seguir el paso a paso. Segundo, para la etapa 1, preparación, antes de iniciar la escritura del documento es necesario tener en cuenta las recomendaciones hechas pues por mí para que el mapa mental de la actividad 1. Entonces, primero van a hacerle el mapa mental. Para la escritura del título es necesario que sea concreto con relación al problema que busca resolver. No debe contener palabras innecesarias, no debe utilizar abreviaturas ni fórmulas. Debe tener una extensión máxima de 15 palabras o 70 caracteres. Y debe reflejar de manera apropiada de qué se trata el estudio. Cuarto, para el resumen, tener en cuenta que este se realiza cuando ya está elaborado todo el ejercicio de investigación formativo. El resumen es una descripción sintética de los aspectos más relevantes del proceso investigativo que se da cuenta del problema, cómo se realizó el estudio, cuáles fueron los principales hallazgos y cuál es la relevancia del estudio para su programa de formación. Se elabora en 2 párrafos que debe contener máximo 120 palabras o 960 caracteres, incluyendo la puntuación y los espacios sin sangría. 10 a 15 renglones. Se recomienda que este párrafo se realice con oraciones cortas y simples, separadas de punto y seguido. Debe estar en idioma español-inglés. Las palabras claves se incluyen una vez esté elaborado todo el ejercicio investigativo formativo. Tras resumen, se debe escribir las palabras clave, las cuales se utilizan con fines de clasificación para que los documentos se puedan incorporar en las bases de datos y de esta forma agilice su búsqueda español-inglés. Sexto, la justificación expone las razones que justifican la realización del proyecto de investigación formativa en torno al contexto productivo, aspectos sociales, aspectos institucionales, aspectos pedagógicos, aspectos tecnológicos, entre otros. Demuestra la importancia de resolver el problema de investigación, destaca su impacto y aclara quiénes serán los beneficiarios directos y el alcance social que tendrá. Para los antecedentes, la revisión de la literatura es una síntesis original de teorías y trabajos investigativos fácticas, de campo o empírica, sobre el tema al que se refiere el estudio por realizar. Ustedes deberán consultar las bases de datos del SENA y hacer una recopilación actualizada de los últimos 3 años de lo escrito sobre el tema. La revisión de la literatura debe ser apartado donde el lector descubre cuál es el problema no resuelto por la comunidad científica y que se requiere abordamiento en el estudio propuesto. Octavo, para la identificación del problema es necesario contemplar las necesidades expuestas en el mapa mental y realizar una delimitación de estas. En un primer momento se hace una descripción de la situación actual del problema, se define el ámbito especial donde se realizará la propuesta sin ampliarlo, se indica en forma clara cuál es el problema y quiénes lo tienen, se escriben las causas que lo generan. En este segundo momento se describen las consecuencias que acarrea la problemática detectada y se pronostica qué sucedería si no se resuelve el problema. Noveno, para la segunda investigación es necesario tener en cuenta que guarda estrecha relación con los objetos de la propuesta y la revisión de la literatura hecha. Para ello, escriba una pregunta cuya respuesta es la solución del problema planteado. Décimo, el objetivo general tiene las siguientes características. Se relaciona con el problema y la pregunta de investigación. Es concreto, se derrata con lenguaje claro y sencillo, inicia su redacción con un verbo e infinitivo, incluye el que se requiere hacer mediante la investigación, a dónde se quiere llegar y mediante qué.
La propuesta de estos interrogantes conlleva a la respuesta de la pregunta problema yo formulada. 11. Los objetivos específicos indican el orden sistemático en que se resolverá la investigación. Se desprenden directamente del objetivo general. 12. El marco teórico debe ser organizado en temas y subtemas de lo general a lo particular. El marco teórico hace referencia a aquellas teorías, normas y conceptualizaciones que pueden contribuir a dar solución al problema enunciado y permite la confrontación, el análisis y la evaluación del proyecto. Implica que ustedes identifiquen una postura teórica que aporte elementos y categorías de análisis para abordar el campo temático motivo del estudio, haciendo una redacción propia que se sustenta en autores, estableciendo un diálogo sistemático con los autores, teorías y realidad del contexto en el que trabaja la propuesta. Es importante hacer las respectivas citas bibliográficas según las normas APA e incluirlas en las referencias bibliográficas al final del documento. Para el tipo de investigación, ustedes deberán de indicar si es explorativo, es decir, si se familiariza con el fenómeno que se investiga. Descriptivo, si se identifican las características del universo de investigación, señala formas de conductas, establece comportamientos concretos y comprueba variables. Explicativo, es decir, es comprobar que la propuesta soluciona el problema o no. 14. La población se define como el conjunto de personas a las que va dirigida la propuesta de investigación formativa y guarda relación con sus fases. En este campo, ustedes deberán describir de manera amplia el contexto donde convive la población, su universo, es decir, total de actores, y se menciona la muestra que se aplica. 15. En el campo de técnicas e instrumentos de recolección de información debe describir las técnicas tales como la observación, la encuesta, la entrevista, entre otras. 16. Para la etapa 2, ejecución, diligencie cada uno de los campos propuestos teniendo en cuenta el punto 15 de estas instrucciones. La etapa 2.1, ejecución, es necesario que diligencie los campos teniendo en cuenta el punto número 7 de estas instrucciones. En la etapa 3, procesamiento, se debe de analizar e interpretar los datos recogidos en la fase 2.1 de la ejecución. Y en la etapa 4, la interpretación de resultados, consigne la interpretación de los resultados del ejercicio de la investigación formativa. 20. Para la interpretación de los resultados. Es importante tener en cuenta que se presentan los resultados sustentados con datos, gráficas, etc. Se analiza su análisis, confirma la existencia de problemas, sus causas, su incidencia. Puede presentarse en dos apartados en esta misma pestaña, resultados y análisis. O realizarlo integralmente. En todo caso, debe tenerse en cuenta que los resultados sintetizan los datos recolectados, así como su tratamiento estadístico. Los resultados se exponen de manera breve, destacando los hallazgos más relevantes. Al presentar los datos, se sugiere el uso de tablas, figuras, además de texto, que en lo posible no deberá repetir lo que dicen estas tablas o figuras. En el análisis se evalúan e interpretan las implicaciones de los resultados. Se presentan con suficiente detalle los datos para justificar las conclusiones, particularmente en relación con los supuestos teóricos. Se debe exponer de manera clara la sustentación o carencia de sustento en relación con los datos. 21. Para la etapa 5, conclusiones, se redactan en términos de respuesta a los objetivos planteados del proyecto. Bueno, ¿qué podemos concluir allí? ¿Cómo se hace esta propuesta de investigación? Bueno, primero tener en cuenta el documento que van a realizar, la preparación, revisen las recomendaciones, es importante.
El título debe ser directo, describir claramente el problema a investigar, no utilice palabras innecesarias. Un ejemplo de eso sería estrategias para aumentar la productividad en pequeñas empresas del sector agro. Un ejemplo. Entonces, en el resumen se escribe todas las investigaciones ya terminadas. Se escribe en forma breve el problema que está investigando, cómo se realiza el estudio, qué encontraron, por qué es importante este estudio. El resumen no olviden que debe tener pues un máximo de palabras, también las palabras clave. No olviden la justificación. En esta sesión ustedes deben de explicar por qué es importante resolver el problema que han identificado, los aspectos sociales y tecnológicos, pedagógicos y productivos, justificar esta investigación, quiénes se van a beneficiar con estos resultados, cuál es el impacto social y el alcance que tendrá su investigación. Un ejemplo sería, si investigan cómo mejorar la productividad de las empresas, la justificación podría hablar de la importancia que las empresas sean más competitivas y cómo esto beneficiará tanto a los empleados como al crecimiento económico del país. También tener en cuenta los antecedentes y la revisión literaria. Aquí ustedes deben de hacer una síntesis de los estudios o teorías que ya existen como el tema está investigado, ¿no? No olviden consultar las bases de datos reales, es decir, del SENA, y si van a consultar en la red que sean datos verídicos y confirmados, con fuentes confiables, ¿no? Es importante. Un ejemplo, si investiga sobre la productividad, de buscar un estudio reciente que hable sobre las estrategias que ya se han probado en este ámbito y los resultados que se han obtenido con ello. Identificar el problema, pues deben describir qué problema van a investigar, ¿cierto? ¿Cuál es su situación actual? ¿Dónde ocurre el problema? ¿Quiénes son los afectados? ¿Qué causa el problema? ¿Cuáles son las consecuencias si no se resuelve este problema? Si el problema es un ejemplo sería, si el problema es de baja productividad en una empresa, van a describir esta situación actual. Poca eficiencia, por ejemplo, poca eficiencia en las tareas, el espacio donde sucede, pequeñas empresas, las personas afectadas, sean los empleados o los dueños, y qué sucederá si no se soluciona, es decir, disminución en ventas, pérdida de competitividad, etc. Pregunta de investigación, formule la pregunta que resume el problema y que van a resolver y que esté alineado con los objetivos, ¿cierto? Un ejemplo sería, ¿qué estrategia puede mejorar la productividad en pequeñas empresas del sector textil? Ejemplo. Objetivo general allí, el objetivo de responder a la pregunta de investigación y empezar con un verbo infinitivo. Por ejemplo, analizar, investigar, identificar, describir qué va a ser y cómo y para qué. Un ejemplo, analizar las estrategias más efectivas para mejorar la productividad de una pequeña empresa del sector textil. Objetivos específicos, estos son pasos pequeños que les va a ayudar a ustedes a cumplir el objetivo general y deben de seguir un orden lógico. Ejemplo, identificar las principales causas de la baja productividad. Analizar las estrategias existentes que han sido efectivas para mejorar la productividad. En el marco teórico debe explicar las teorías, conceptos y normas que le van a ayudar a comprender mejor el problema. Organizar la información de general o particular y no olviden utilizar referencias bibliográficas correctas en formato APA. Ejemplo, pueden hablar sobre teorías de administración, estudios previos sobre productividad y cómo estas teorías y estudios se relacionan en el problema investigado. Definir su investigación es muy importante. No olviden que si es exploratoria, si buscan entender un tema nuevo. Descriptiva, si quieren describir las características de este fenómeno. Explicativa, si ustedes quieren probar si su propuesta soluciona este problema. Un ejemplo, si están analizando estrategias de productividad, su investigación podría ser descriptiva, ya que describe las características del problema y las posibles soluciones. Población y muestra. Ustedes
quiénes serán sus sujetos de investigación, qué población, y si es necesario, quiénes serán la parte de la muestra. La población es el grupo completo el que se dirige a la investigación, mientras que la muestra es un grupo representativo de la población, ¿cierto? Ejemplo, población empleados de pequeñas empresas. Muestra 50 empleados de 10 empresas de este sector. Técnicas o instrumentos de recolección. Allí van a escribir cómo van a recolectar esta información, por ejemplo, por encuestas, por entrevistas, observaciones. Luego, en la etapa 2, ejecución del estudio, van a escribir estas acciones que van a llevar a cabo, es decir, recolectar datos y analizar el problema. Etapa 3, procesamiento de datos. En esta etapa, ustedes deben analizar qué recolectaron usando gráficos, tablas, figuras, para representar los resultados de forma clara. Interpretación. En la etapa 4, allí van a interpretar los resultados, explicar qué encontraron con los datos, si el problema se confirma o no y qué significa estos resultados en el contexto del problema planteado. Y etapa 5 finalmente serían las conclusiones. Allí van a redactar las conclusiones calculadas en los resultados y objetivos planteados al inicio de esta investigación. No olviden el resumen final y seguir el esquema paso a paso y tendrán una propuesta de investigación bien estructurada. Es importante que cada sesión esté fundamentada con las teorías y los estudios previos, que utilicen el lenguaje claro y formal en todo el documento. Y con el formato que les voy a compartir, pues va a ser mucho más sencillo realizarlo. No olviden consultarme si presentan cualquier duda o inquietud. Les estaré poniendo pues la fecha máxima para la entrega. Muchos éxitos y bendiciones en la realización de las evidencias. Bendiciones.